Mariana llevaba semanas sintiendo un ligero malestar que no podía ignorar. Era una joven estudiante universitaria, tímida, reservada, y aunque siempre había sabido lo importante que era cuidar su salud, nunca había tenido el valor de acudir al ginecólogo. El solo pensamiento de la consulta la llenaba de nervios y vergüenza, recuerdos de conversaciones incómodas y de miradas que no sabía cómo manejar. Pero aquella mañana, al despertar, algo cambió. El dolor, aunque leve, persistía, y en su interior nació una pequeña pero firme determinación. Era hora de enfrentar ese miedo. Mariana se vistió con cuidado, eligió su ropa favorita, y salió de casa con el corazón acelerado, sintiendo cada paso como un desafío. Al llegar a la clínica, lo primero que notó fue el contraste con lo que imaginaba. El lugar era moderno, limpio, con paredes de colores suaves y cuadros que transmitían tranquilidad. No era la típica clínica de barrio que esperaba. Mariana sintió un pequeño alivio, pero los nervios seguían presentes. Mientras esperaba en la sala, observó a otras mujeres, algunas mayores, otras jóvenes como ella, todas con distintas expresiones: ansiedad, calma, curiosidad. Mariana trató de concentrarse en la respiración, recordándose que esto era por su bienestar. De repente, la puerta del consultorio se abrió y apareció un joven doctor que parecía tener no más de 30 años. Luis tenía una sonrisa cálida y un porte tranquilo que inmediatamente le dio confianza. Sin embargo, había algo en el que no encajaba del todo con el entorno. Una seguridad, un brillo en la mirada que Mariana no pudo evitar notar. «Buenos días, Mariana», saludó Luis con voz amable. «No tienes por qué preocuparte. Estoy aquí para ayudarte». Esas palabras, simples pero sinceras, hicieron que la timidez de Mariana se relajara un poco. Pasó al consultorio y se sentó en la camilla, aún con el corazón latiendo rápido, pero un poco más tranquila. Durante la consulta, Luis fue paciente y respetuoso. Le explicó cada paso con claridad, sin usar términos complicados. Mariana se sorprendió de lo mucho que estaba aprendiendo, no solo sobre su cuerpo, sino sobre la importancia de cuidarse y escucharse. Por primera vez, sentía que alguien la escuchaba de verdad. Mientras Luis tomaba notas, Mariana lo observaba con curiosidad. Él parecía concentrado, pero a la vez había una calma que la tranquilizaba. Entonces, un pequeño detalle llamó su atención: un reloj elegante en la muñeca de Luis y una suave fragancia que no esperaba en un consultorio médico. Al terminar, Mariana se levantó para pagar la consulta y notó algo más. Afuera, un auto negro y reluciente esperaba pacientemente. Varios asistentes vestían trajes impecables y saludaban a Luis con respeto y una familiaridad que no parecía común en un simple doctor. Mariana salió de la clínica con más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente ese joven médico? ¿Por qué se movía en un mundo tan distinto al suyo? Esa duda se quedó en su mente, mezclada con la sensación de alivio por haber dado el primer paso. Mientras caminaba hacia la universidad, su corazón aún latía con fuerza, pero esta vez no solo por el miedo, sino por la intriga. Sin saberlo, aquel día marcaba el inicio de una historia que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Mariana no podía dejar de pensar en Luis, el joven doctor que la atendió con tanta amabilidad. En su mente, esa imagen quedó grabada con fuerza, pero también el misterio que parecía envolverlo. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué parecía tan diferente a los médicos que había conocido antes? La clínica había dejado una impresión inesperada. A diferencia de otros lugares, aquí todo parecía cuidado al detalle. Desde la música suave en la sala de espera hasta la decoración elegante, nada parecía casual. Mariana, con su sencillez y sus modestos orígenes, se preguntaba si aquel no era el lugar que ella merecía, o quizás, el lugar en el que Luis se sentía más cómodo. Cuando regresó para una segunda consulta,
La recepción la recibió con una sonrisa familiar. La secretaria le deseó un buen día y la guió a la sala de espera. Mariana, algo más confiada, se acomodó en la silla y observó nuevamente el consultorio. Las paredes decoradas con cuadros modernos, la luz natural que entraba por la ventana, y hasta un pequeño arreglo de flores frescas en una esquina daban una sensación de paz que ella no esperaba encontrar en un consultorio médico. Poco después, Luis apareció nuevamente. Vestía su bata blanca, pero había algo distinto en su postura. Parecía más relajado, como si ya conociera a Mariana y esperara por ella. La joven sonrió tímidamente y siguió al doctor hacia el consultorio. Esta vez, la consulta fue más que un simple chequeo. Luis no solo revisó su salud, sino que también le hizo preguntas sobre su vida, sus estudios, sus sueños. Mariana se sorprendió de lo bien que Luis escuchaba, sin juzgarla ni apresurarla. Hablar con él era como conversar con un amigo cercano, no con un médico. Luis le explicó con detalle la importancia del cuidado ginecológico regular, las señales que debía observar, y cómo su cuerpo estaba cambiando. Mariana tomó nota mentalmente, pero más que eso, empezó a sentir confianza. Ese era un territorio nuevo para ella, un paso hacia el autocuidado y la independencia. Sin embargo, a medida que la consulta avanzaba, Mariana no pudo evitar fijarse en pequeños detalles. Luis tenía un porte impecable, un reloj caro que brillaba con la luz del sol, y una forma muy segura de responder, como si controlara más que solo su consulta. Después de la revisión, mientras Luis le daba algunas recomendaciones, Mariana vio a través de la ventana que una mujer elegantemente vestida esperaba en la entrada. No parecía una paciente, sino alguien que trabajaba allí o quizás una persona importante para Luis. El ambiente tranquilo del consultorio contrastaba con la sensación creciente de que había algo más, algo que Luis no le había contado. Mariana no pudo evitar preguntarse qué clase de vida llevaba ese joven que parecía tan accesible y sencillo, pero a la vez, tan distinto. Cuando la consulta terminó, Luis la acompañó hasta la puerta con una sonrisa sincera. «Si tienes cualquier duda o inquietud, no dudes en llamarme», le dijo. «Estoy aquí para ayudarte». Mariana agradeció, sintiéndose más segura que la primera vez, pero la curiosidad seguía rondando en su mente. ¿Quién era realmente Luis? ¿Qué hacía fuera del consultorio? Y, sobre todo, ¿qué secretos guardaba detrás de esa sonrisa tranquila? Mientras caminaba de regreso a casa, pensaba en cómo un simple acto, como ir al ginecólogo, podía abrir puertas a un mundo completamente desconocido. Y aunque su timidez seguía presente, una pequeña chispa de emoción y misterio ahora la acompañaba. Mariana sabía que esa historia apenas comenzaba, y aunque no entendía todavía cómo ni por qué, sentía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera inesperada. Al día siguiente, Mariana no podía dejar de pensar en Luis, el joven doctor que la atendió con tanta amabilidad. En su mente, esa imagen quedó grabada con fuerza, pero también el misterio que parecía envolverlo. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué parecía tan diferente a los médicos que había conocido antes? La clínica había dejado una impresión inesperada. A diferencia de otros lugares, aquí todo parecía cuidado al detalle. Desde la música suave en la sala de espera hasta la decoración elegante, nada parecía casual. Mariana, con su sencillez y sus modestos orígenes, se preguntaba si aquel no era el lugar que ella merecía, o quizás, el lugar en el que Luis se sentía más cómodo. Cuando regresó para una segunda consulta, la recepción la recibió con una sonrisa familiar. La secretaria le deseó un buen día y la guió a la sala de espera. Mariana, algo más confiada, se acomodó en la silla y observó nuevamente el consultorio. Las paredes decoradas con cuadros modernos, la luz natural que entraba por la ventana, y hasta un pequeño arreglo de flores frescas en una esquina daban una sensación de paz que ella no esperaba encontrar en un consultorio médico. Poco después, Luis apareció nuevamente. Vestía su bata blanca, pero había algo distinto en su postura. Parecía más relajado, como si ya conociera a Mariana y esperara por ella.
La joven sonrió tímidamente y siguió al doctor hacia el consultorio. Esta vez, la consulta fue más que un simple chequeo. Luis no solo revisó su salud, sino que también le hizo preguntas sobre su vida, sus estudios, sus sueños. Mariana se sorprendió de lo bien que Luis escuchaba, sin juzgarla ni apresurarla. Hablar con él era como conversar con un amigo cercano, no con un médico. Luis le explicó con detalle la importancia del cuidado ginecológico regular, las señales que debía observar, y cómo su cuerpo estaba cambiando. Mariana tomó nota mentalmente, pero más que eso, empezó a sentir confianza. Ese era un territorio nuevo para ella, un paso hacia el autocuidado y la independencia. Sin embargo, a medida que la consulta avanzaba, Mariana no pudo evitar fijarse en pequeños detalles. Luis tenía un porte impecable, un reloj caro que brillaba con la luz del sol, y una forma muy segura de responder, como si controlara más que solo su consulta. Después de la revisión, mientras Luis le daba algunas recomendaciones, Mariana vio a través de la ventana que una mujer elegantemente vestida esperaba en la entrada. No parecía una paciente, sino alguien que trabajaba allí o quizás una persona importante para Luis. El ambiente tranquilo del consultorio contrastaba con la sensación creciente de que había algo más, algo que Luis no le había contado. Mariana no pudo evitar preguntarse qué clase de vida llevaba ese joven que parecía tan accesible y sencillo, pero a la vez, tan distinto. Cuando la consulta terminó, Luis la acompañó hasta la puerta con una sonrisa sincera. «Si tienes cualquier duda o inquietud, no dudes en llamarme», le dijo. «Estoy aquí para ayudarte». Mariana agradeció, sintiéndose más segura que la primera vez, pero la curiosidad seguía rondando en su mente. ¿Quién era realmente Luis? ¿Qué hacía fuera del consultorio? Y, sobre todo, ¿qué secretos guardaba detrás de esa sonrisa tranquila? Mientras caminaba de regreso a casa, pensaba en cómo un simple acto, como ir al ginecólogo, podía abrir puertas a un mundo completamente desconocido. Y aunque su timidez seguía presente, una pequeña chispa de emoción y misterio ahora la acompañaba. Mariana sabía que esa historia apenas comenzaba, y aunque no entendía todavía cómo ni por qué, sentía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera inesperada. Los días siguientes, Mariana no podía quitarse de la cabeza al doctor Luis. No solo por su amabilidad, sino por esa sensación extraña y fascinante que él le provocaba. Algo en su forma de ser, en su mirada, parecía guardar un secreto que ella aún no podía descifrar. Esa semana, Mariana se dio cuenta de que su visita al ginecólogo se había convertido en algo más que un simple trámite médico. Luis no solo cuidaba de su salud, sino que, sin quererlo, había abierto una puerta a un mundo nuevo, lleno de preguntas y emociones que ella no esperaba. Un día, mientras esperaba en la sala de la clínica para una consulta de seguimiento, Mariana intentaba no mirar demasiado alrededor, pero no pudo evitar notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Los muebles de diseño moderno, los cuadros abstractos, especialmente, un par de fotos enmarcadas en el pasillo que mostraban a Luis junto a personas famosas y en eventos importantes. Mariana sintió un escalofrío. ¿Quién era realmente ese joven doctor que parecía tan cercano y sencillo? Cuando Luis la llamó, ella entró al consultorio con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Esta vez, la conversación tomó un rumbo más personal. Luis le preguntó cómo se sentía no solo físicamente, sino también emocionalmente. Mariana, sorprendida por la pregunta, se animó a contarle un poco sobre su vida, sus miedos y sus sueños. Luis escuchaba atentamente, con una paciencia y comprensión que Mariana no había encontrado antes en ningún otro profesional de la salud. En esos minutos, la barrera de la timidez empezó a desvanecerse. Ella sentía que podía confiar en él, y esa confianza la fortalecía. Pero justo cuando Mariana empezaba a sentirse cómoda, su mente volvía a la realidad. ¿Por qué un joven tan pulcro, tan educado y seguro, trabajaba en una clínica tan pequeña? ¿Cuál era su historia?
Luis, al notar su inquietud, sonrió suavemente y le dijo: a veces, las apariencias engañan. No todo lo que ves es lo que parece. Esa frase quedó resonando en la mente de Mariana mucho después de salir del consultorio. Más tarde, en casa, Mariana buscó en internet el nombre del doctor Luis, pero no encontró nada relacionado con la clínica ni con su práctica médica. Sin embargo, apareció un Luis parecido, un joven empresario con un perfil público destacado, dueño de una importante empresa. ¿Podrían ser la misma persona? ¿Sería posible que ese hombre, que parecía tan humilde y dedicado, tuviera una vida oculta? La duda crecía en ella, y con ella, el deseo de conocer más. Un día, mientras regresaba de la universidad, Mariana vio a Luis de nuevo. No en la clínica, sino en una calle concurrida de la ciudad, vestido con ropa casual, hablando por teléfono con una seguridad que nada tenía que ver con la timidez que ella había percibido. La imagen era otra, como si estuviera viviendo dos vidas paralelas. Mariana sintió que debía descubrir la verdad, pero también que debía hacerlo con cautela. La curiosidad se mezclaba con el respeto y la admiración, y también con una leve inquietud por lo que podría encontrar. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que esa historia valía la pena, que detrás de ese joven doctor había algo mucho más profundo y complejo, algo que ella estaba dispuesta a descubrir. Y así, entre visitas al ginecólogo y preguntas sin responder, la vida de Mariana comenzaba a girar en torno a ese misterio que era Luis, el médico que parecía guardar secretos que iban mucho más allá de un simple diagnóstico. Después de ese encuentro inesperado en la calle, Mariana no podía sacarse a Luis de la cabeza. Esa doble vida que había comenzado a vislumbrar la fascinaba, y a la vez, la confundía. ¿Quién era ese joven que podía ser a la vez un médico cálido y un hombre que se movía en mundos muy distintos? Pasaron los días y Mariana decidió regresar a la clínica para una nueva consulta, esta vez sin saber qué esperar. Al llegar, la recepción la recibió con una sonrisa amable y una familiaridad que la hizo sentir más cómoda. Pero justo cuando iba a entrar a la sala de espera, algo llamó su atención. A través de la ventana, vio un auto negro que brillaba bajo el sol, un vehículo moderno y costoso que destacaba en la pequeña calle donde estaba la clínica. A su lado, dos hombres vestidos de manera impecable conversaban en voz baja, lanzando miradas que parecían cuidar algo importante. Mariana frunció el ceño, preguntándose qué hacía ese auto y esos hombres justo allí. Pero lo que realmente la desconcertó fue cuando la secretaria, con un gesto casi secreto, le susurró que Luis no solo era doctor, sino que también tenía responsabilidades muy importantes fuera de la clínica. Intrigada y sin querer parecer demasiado curiosa, Mariana siguió esperando hasta que la llamada para entrar a consulta llegó. El ambiente dentro del consultorio era tranquilo, pero la mente de Mariana estaba llena de preguntas. Luis, al verla, notó su inquietud y decidió hablar con sinceridad. Mariana, sé que puedes estar sorprendida, comenzó con calma. No es común que un médico tenga otra vida tan diferente, pero la verdad es que mis responsabilidades van más allá del consultorio. Ella lo miró fijamente, esperando que él continuara. Provengo de una familia con una gran empresa, dijo Luis, con voz serena. Desde pequeño, me prepararon para tomar las riendas, pero mi pasión siempre fue la medicina. Por eso decidí estudiar y trabajar como ginecólogo. Quería estar cerca de la gente, ayudar directamente, no solo manejar números o negocios. Mariana sintió que una mezcla de respeto y admiración la llenaba. Luis, con esa humildad, había elegido un camino difícil, alejado del brillo y lujo al que podría haber accedido fácilmente. Pero entiendo que puede parecer extraño, continuó Luis. Por eso mantengo mi vida privada separada de la clínica. No quería que mi familia o el mundo empresarial interfirieran aquí. Mariana asintió lentamente,
comprendiendo la complejidad de esa doble vida. Gracias por confiar en mí, le dijo Luis, sonriendo. Espero que eso te ayude a entenderme un poco más. La consulta continuó con una mezcla de profesionalismo y sinceridad, y al terminar, Luis la acompañó hasta la puerta con su acostumbrada calidez. Mariana salió de la clínica con la sensación de haber conocido una parte íntima de alguien muy especial. Sabía que esa historia aún tenía mucho por revelarse, pero también sentía que su timidez y miedo iban cediendo paso a una curiosidad que la empujaba a seguir adelante. Mientras caminaba hacia el transporte público, Mariana miraba el auto negro estacionado, las figuras que lo rodeaban, y pensaba en lo complejo que era el mundo detrás de las apariencias. ¿Qué otros secretos guardaría Luis? ¿Cómo sería la vida cuando el consultorio quedara atrás? Estas preguntas quedaban flotando en su mente, mientras la joven estudiante avanzaba, un poco más fuerte, un poco más valiente, lista para descubrir lo que estaba por venir. Mariana no podía dejar de pensar en lo que Luis le había contado. La mezcla entre su pasión por la medicina y la vida que parecía llevar fuera del consultorio la tenía intrigada, pero también un poco insegura. ¿Cómo encajaban esas dos realidades? ¿Podría confiar en alguien que parecía vivir en mundos tan diferentes? Una mañana, mientras caminaba hacia su clase en la universidad, Mariana sintió una presencia familiar que la dejó paralizada por un instante. Allí, en medio del pasillo principal, estaba Luis. Pero no llevaba su bata blanca ni parecía estar en modo doctor. Vestía un traje elegante, bien cortado, y hablaba con un grupo de personas que parecían importantes. Luis tenía un aire de autoridad y confianza que sorprendió a Mariana. No era el joven tímido y amable que había conocido en la clínica. Ahora parecía un hombre seguro, con responsabilidades grandes y un estatus que nadie le hubiera imaginado. Mariana se escondió tras una columna, observando sin poder creer lo que veía. Luis discutía planes, hablaba con voz firme y gesticulaba con decisión. Los que lo escuchaban lo miraban con respeto y admiración. Ella sintió una mezcla de emociones: admiración, sorpresa y, sobre todo, una creciente curiosidad. ¿Qué hacía Luis en ese entorno? ¿Cómo podía ser el joven doctor accesible y a la vez ese hombre poderoso que dirigía conversaciones importantes en la universidad? Mariana quiso acercarse, pero el miedo a ser descubierta y a parecer indiscreta la detuvo. Se limitó a seguirlo con la mirada mientras él terminaba la charla y se despedía de los presentes con un apretón de manos firme y cordial. Al salir del edificio, Mariana decidió que necesitaba respuestas. Esa doble vida la confundía, pero también la atraía. ¿Qué razones tenía Luis para ocultar su verdadero mundo? ¿Por qué un joven con tanto éxito empresarial se esforzaba en ser médico? Con esas preguntas rondando en su mente, Mariana volvió a casa con la sensación de que su vida estaba cambiando de manera irreversible. La joven estudiante sabía que ese encuentro casual no sería el último, y que estaba a punto de descubrir secretos que iban mucho más allá de lo que podía imaginar. Esa noche, mientras repasaba sus apuntes, Mariana no pudo concentrarse. Pensaba en Luis, en sus dos mundos y en la historia que apenas empezaba a entrever. Sentía que la confianza que había empezado a construir se fortalecía, pero también que la incertidumbre y el misterio se volvían más intensos. Al día siguiente, decidió ir a la biblioteca para investigar un poco más. Buscó noticias, artículos y cualquier pista que pudiera revelar quién era realmente Luis. Encontró fotografías en las que aparecía en eventos sociales importantes, siempre impecablemente vestido y rodeado de personas influyentes. Pero entre toda esa información pública, no había nada que lo relacionara con la clínica donde Mariana lo había conocido. Era como si existieran dos personas con la misma cara. Mientras caminaba hacia la salida de la biblioteca, Mariana sintió una mezcla de emoción y temor.
Sabía que estaba ante una historia mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. Y aunque su timidez seguía presente, algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante, que las respuestas estaban cerca. A partir de ese momento, cada encuentro con Luis se convirtió en un misterio por resolver, un paso más hacia un mundo desconocido, lleno de sorpresas, secretos y emociones. Los días que siguieron al encuentro en la universidad, Mariana vivió con una mezcla de nervios y curiosidad. Cada vez que pensaba en Luis, sentía que había una historia mucho más profunda de la que él le había contado. La imagen del joven doctor amable contrastaba con el hombre poderoso que había visto dirigirse con autoridad entre empresarios y académicos. Un miércoles por la tarde, cuando Mariana regresaba a casa después de sus clases, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Luis. El texto decía simplemente: Mariana, ¿te gustaría acompañarme a una conferencia sobre salud y bienestar? Creo que te interesará. Es mañana a las 6, en el Centro Cultural. Su corazón latió con fuerza. No esperaba una invitación así, y menos de alguien tan misterioso. Por un lado, quería aceptar para conocer más, para entender ese mundo al que Luis pertenecía. Por otro, sentía la típica timidez que la había acompañado siempre. Después de pensarlo varias horas, decidió que no podía dejar pasar la oportunidad. Respondiendo con un sencillo sí, sintió que daba un paso importante, no solo hacia él, sino hacia su propio crecimiento. Al día siguiente, Mariana llegó al centro cultural con una mezcla de nervios y emoción. El lugar estaba lleno de gente vestida de manera elegante, con sonrisas, charlas animadas y un ambiente distinto al que ella estaba acostumbrada. Se sentía fuera de lugar, pequeña en un mundo que parecía mucho más grande que el suyo. De repente, Luis apareció a su lado, saludándola con esa sonrisa cálida que había aprendido a reconocer. Me alegra que hayas venido, dijo, con sinceridad. Quería mostrarte algo importante. Mariana lo siguió entre la multitud, hasta llegar a un auditorio donde un experto hablaba sobre avances en la medicina y cómo las empresas podían contribuir a la salud pública. Luis prestaba atención, tomando notas, y de vez en cuando intercambiaba opiniones con otros asistentes. Mientras escuchaba, Mariana comprendió que Luis no era solo un médico apasionado, sino también un hombre comprometido con un propósito más grande. Ese mundo empresarial, que antes le parecía lejano y hasta intimidante, ahora comenzaba a tener sentido. Después de la conferencia, Luis la invitó a tomar un café en un pequeño lugar cercano. Allí, entre sorbos y conversaciones, Mariana pudo conocer una faceta más humana de él. Luis habló de sus sacrificios, de cómo había luchado para combinar sus dos vidas, y de su sueño de hacer una diferencia real en el mundo, no solo en la clínica, sino también a gran escala. Mariana, conmovida, sintió que la barrera de la timidez desaparecía poco a poco. Luis no era solo un misterio o un hombre poderoso, era alguien auténtico, con pasiones y debilidades como cualquiera. Antes de despedirse, Luis le dijo: Gracias por confiar en mí, Mariana. Sé que no es fácil abrirse, pero creo que juntos podemos aprender mucho. Ella sonrió, sabiendo que aquel encuentro marcaba un antes y un después. No solo había conocido más sobre Luis, sino también sobre sí misma. Mientras caminaba hacia su casa, Mariana sentía que ese mundo lleno de secretos y misterios comenzaba a ser también un espacio para su propio crecimiento y valentía. El futuro era incierto, sí, pero la invitación de Luis había encendido una chispa que ahora parecía imposible apagar. Después de la invitación a la conferencia, la relación entre Mariana y Luis empezó a cambiar lentamente. Ya no era solo la paciente y el doctor. Ahora había una conexión que iba más allá de las consultas médicas y las conversaciones superficiales. Un sábado por la tarde, Luis la invitó a conocer la empresa familiar.
Mariana sintió nervios, pero también curiosidad. Quería ver con sus propios ojos cómo era ese mundo del que Luis le había hablado, ese que parecía tan lejano para ella. Al llegar al edificio, un moderno rascacielos en el centro de la ciudad, Mariana se sintió abrumada por la magnitud y el lujo del lugar. Allí, el joven médico se transformaba completamente. Lo que antes había sido una voz amable y cercana, ahora era un hombre seguro, respetado y admirado. Luis la llevó a un despacho amplio y luminoso, decorado con obras de arte contemporáneo y muebles elegantes. En la pared, un gran cuadro familiar mostraba a Luis con sus padres y abuelos, todos con sonrisas orgullosas. «Esta es mi familia», dijo Luis, con una mezcla de orgullo y melancolía. «Ellos construyeron este imperio desde cero. Yo crecí bajo esa presión, pero también con la responsabilidad de honrar su legado». Mariana lo miró, impresionada. Ya no veía solo al doctor amable, sino a un hombre que había vivido con el peso de expectativas muy grandes, y que había elegido un camino difícil para seguir su pasión. Luis continuó. «Quise ser médico para ayudar directamente, para estar cerca de las personas. Pero no puedo olvidar de dónde vengo ni las responsabilidades que tengo». En ese momento, Mariana entendió que la verdadera fuerza de Luis no estaba en su riqueza, sino en la capacidad de vivir entre dos mundos, sin perder su esencia. Durante la visita, Luis le mostró proyectos sociales que la empresa estaba apoyando, relacionados con la salud pública y la educación. Mariana sintió que había encontrado a alguien verdaderamente comprometido con hacer un cambio positivo. Mientras caminaban por los pasillos del edificio, Luis confesó algo que nadie más sabía. «A veces siento que cargo con demasiadas expectativas, y que no puedo fallar ni en la empresa ni como médico. Es un equilibrio difícil». Mariana lo escuchó con atención, comprendiendo que detrás de esa fachada de éxito había miedos y presiones que pocos podían imaginar. Al despedirse, Luis le tomó la mano suavemente y dijo: «Gracias por estar aquí, por entenderme más allá de las apariencias». Mariana sintió que ese gesto significaba mucho más que palabras. Era el comienzo de una confianza profunda, de una historia que ambos estaban dispuestos a escribir juntos. Mientras regresaba a casa, la joven estudiante pensaba en todo lo que había descubierto. Luis no era solo un médico ni solo un millonario. Era un hombre complejo, con sueños, miedos y una pasión por ayudar a los demás. Esa tarde, Mariana se dio cuenta de que a veces las apariencias engañan, y que las personas pueden ser mucho más de lo que muestran. Su timidez ya no era un obstáculo, sino una parte de su crecimiento. Y la historia de Luis, con sus luces y sombras, se había convertido en una inspiración para ella. El misterio continuaba. Sí, pero ahora con una nueva claridad. Y aunque el futuro era incierto, Mariana sentía que estaba lista para enfrentarlo, con valentía y esperanza. Después de aquella visita a la empresa familiar, algo en Mariana cambió para siempre. Ya no veía a Luis solo como el joven doctor tímido o el millonario distante. Ahora entendía que detrás de su mirada había un hombre que luchaba por equilibrar dos mundos muy diferentes, y que lo hacía con una humanidad que pocos podían imaginar. Pasaron las semanas, y la relación entre Mariana y Luis se fue profundizando. Ya no eran solo paciente y médico, se convirtieron en confidentes, en compañeros que compartían sueños, miedos y esperanzas. Un día, Luis la sorprendió con una invitación especial. «Quiero mostrarte un proyecto en el que hemos estado trabajando», le dijo con una sonrisa. «Algo que combina lo mejor de mi mundo médico y empresarial». Curiosa y emocionada, Mariana aceptó sin dudar. Al llegar, descubrió una clínica comunitaria, un espacio donde la empresa de Luis ofrecía atención médica gratuita a quienes más lo necesitaban. Allí, Luis no era solo el jefe, sino el médico comprometido, presente y cercano.
Mariana vio cómo su pasión por ayudar a los demás trascendía cualquier título o etiqueta. Luis trabajaba incansablemente, pero con una sonrisa, sabiendo que cada gesto, cada consulta, podía cambiar vidas. Ese día, Mariana sintió que también ella había encontrado un propósito. La timidez que la había acompañado siempre empezó a desaparecer, reemplazada por una confianza que crecía con cada paso que daba. En una pausa, Luis tomó la mano de Mariana y mirándola a los ojos, le dijo: «Gracias por creer en mí, por querer conocerme de verdad. Contigo, siento que puedo ser yo mismo, sin máscaras». Ella sonrió, emocionada. Era la primera vez que alguien le decía algo así, y esa sinceridad la conmovió profundamente. La vida de Mariana había dado un giro inesperado, y aunque no sabía qué le depararía el futuro, estaba segura de que esa historia, con sus sorpresas y secretos, era solo el comienzo de algo mucho más grande. Mientras caminaban juntos por la clínica, Mariana pensó en todo lo que había aprendido, que las apariencias no cuentan toda la verdad, que detrás de cada persona hay una historia compleja, y que la valentía no siempre se muestra con grandes gestos, sino también en la honestidad y el compromiso diario. Luis y ella habían encontrado en su relación un espacio de confianza y respeto, donde podían apoyarse mutuamente para crecer y enfrentar los desafíos de la vida. Esa noche, mientras Mariana escribía en su diario, recordó aquella primera visita al ginecólogo, llena de nervios y dudas. Ahora, esa visita era solo un recuerdo lejano, el inicio de una aventura que había cambiado su vida para siempre. Sabía que, aunque la timidez seguía siendo parte de ella, ya no sería un obstáculo. Luis le había enseñado que la verdadera fuerza está en aceptarse a uno mismo y en confiar en los demás. Y así, con el corazón lleno de esperanza y nuevas ganas, Mariana miró hacia adelante, lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que no estaba sola. Porque a veces, la vida nos sorprende con encuentros inesperados, y esos encuentros pueden abrir puertas a mundos que jamás imaginamos. Esta es la historia de Mariana y Luis, una historia de valentía, secretos, y un amor que nace en la sinceridad y la confianza.